porque Yahshua viene pronto. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Amados Sahim, vamos a empezar con la parashá Vayehi. Puede ser que la encuentren ustedes en algunas Biblias hebreas, en algunas Tanaj, eh, como Vayehi o como Vaihi. Ambas pronunciaciones están bien. Vayehi o Vaihi, que quiere decir y él vivió. Y él vivió. Amén. Parashá Vaihi o Vayehi y él vivió. Esta parashá abarca desde Génesis 47, verso 28. Vamos abriendo nuestra Biblia ahí. Génesis 47, verso 28. Y termina al 50, verso 26. Génesis 47, verso 28. Génesis 47, 28. En esta parashá, amados Sahim, encontramos entre otros, perdón, la Haftará. Perdón, mil disculpas. Ya me están ganando la emoción. Esta parashá abarca desde Génesis 47, verso 28 al 50, 26. Y es la última del libro de Génesis, Bereshit. La conclusión es Primera de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 12. Primera de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 12. ¿De qué habla la Haftará? De la muerte del rey David. ¿Sí? De la muerte del rey David. Estúdienla. Ahora sí, recuerden que en este canal, en nuestro amado Roe, al cual le enviamos un gran saludo, un abrazo y muchas bendiciones a él y a los suyos, nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Celorio, ya nos ministró la parashá, la haftará y el comentario de la parashá. Así que aprovechenlos, están muy interesantes, amados Sahim. Y eso es a lo que iba yo a llegar. En esta parashá, aparte de los puntos que yo les voy a comentar, están las bendiciones de Jacob a sus hijos. ¿Quieres saber explicada de qué se trata? ¿Por qué le dijo a uno que era como un asno? ¿A por qué le dijo a Adán que era como, y sin ser irreverente? ¿Sí? ¿Por qué le dijo a Adán que era como una serpiente? ¿Por qué le dijo a Joseph esto, etcétera? ¿Por qué? ¿Quieres saber? Revisen el comentario, revisen la parashá y la haftará que nos dio nuestro amado Roe. Están muy profundas, muy interesantes y vale la pena estudiarlos. Así que repásenlas. En esta parashá, además de las bendiciones, encontramos la bendición de Jacob a Efraín y Manasés. La bendición de Jacob a Efraín y Manasés. 2. La profecía de Jacob para sus hijos. Ahí está, lo que le acabamos de comentar. La profecía de Jacob para sus hijos y la muerte de Jacob y la muerte de José. Amén. ¿Ya lo anotaron? Sí. Aleluya. Muy bien. Fíjese cómo, tanto en la parashá, ¿se acuerdan? Hayé Sara, la vida de Sara. Hablamos no realmente de la vida en cuanto a en esta tierra, sino de la muerte de Sara. ¿Se acuerdan que platicamos sobre que los cementerios se llaman Betahaim, que quiere decir casa de los vivientes, etcétera? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Bueno, en esta parashá, Vayehi o Vaihi también se llama y vivió. ¿Quién? Jacob. Y vivió Jacob. Bueno, pero tampoco vamos a hablar como tal de la vida de Jacob, sino más bien de sus últimos días y también de los últimos días, es decir, va a pasar un cierto tiempo, de José. ¿Por qué es esto? ¿Se han preguntado? Bueno, en la Parashá y Sara platicábamos que cuando un santo muere, realmente vive. ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach lo dijo y ahorita vamos a ver las citas, que el que cree en él, si nosotros creemos en Yahshua, viviremos eternamente. Entonces, vamos a ir a un contexto, vamos a hacer el contexto de esta tan interesante parashá. Después de que José se mostrara ante sus hermanos, los envía en carros egipcios proporcionados por el faraón, ¿se acuerdan? Para que traigan a su padre y así poder cuidar de él. Anoten la cita, yo se las leo, Génesis 45, versos 17 al 20. Y dice ahí, y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id y volver a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y vuestras familias y venid a mí. Amén. Muy bien. Después, con esto, ¿se acuerdan que lo vimos en la parashá de la semana pasada? Cuando le dice, y no os preocupéis en el verso 20, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que esto se cumplió? ¿Dónde se cumplió? Anoten la cita.
Éxodo 12. Yo se las leo. Éxodo 12, en el verso 34 al 36. Éxodo 12, anótenlo, ¿sí? Porque Faraón profetizó, no supo ni lo que estaba diciendo es un decir, porque todo está en planes del Eterno, pero así fue. Éxodo 12, versos 34 al 36. Aquí está. Dice, desde el 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Yahweh dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así, aquí dice despojaron, pero realmente no fue un despojo, porque era lo justo después de tantos años de esclavitud. Entonces podríamos leerlo, así obtuvieron de los egipcios. No le estoy cambiando ni agregando a la Torah, no. Lo que pasa es que la traducción no usa una palabra correcta. Un despojo es cuando alguien le quita a alguien, a otro, algo a la fuerza, violando los derechos de la otra persona. Aquí los israelitas no violaron los derechos de nada. Era lo justo, era lo justo. ¿Amén? Bueno, con este pequeño contexto, amados Sahim, podemos darnos cuenta, nuevamente repasar, que lo que pasó con José, que el que lo hayan metido en el pozo, que lo hayan vendido, que haya estado en la cárcel, todo fue una preparación para que el pueblo de Israel fuera guardado. Recordemos que estaba empezando una hambruna, iban 2 años de una hambruna muy fuerte en toda la tierra, inclusive en Canaán no había que comer, por eso los hermanos de José fueron a Egipto a buscar granos, ¿verdad? Eh, Esto sirvió, esta reconciliación, como ya lo estudiamos en las parashot anteriores, el amor, el perdón, el verse como hermanos, sirvió para que los hijos de Israel fueron guardados no solamente en Egipto, es decir, no se los llevaron al Cairo, por ejemplo, no, se los llevaron a una zona que era muy buena, que era estaba muy bendecida y que fue una zona que el Eterno, a través de los egipcios, preparó para ellos. Y esa tierra se llamaba Gosén. En esa tierra, fíjense, cómo, cómo el Eterno prosperó al pueblo eh, de una manera muy, muy hermosa. Cuando Jacob fue a Egipto, llegaron con él 70 personas. 70, anótenlo, los nuevecitos. Los que ya se lo saben, pues es bueno repasar, ¿verdad? Entraron con Jacob a Egipto 70 y salieron 600,000, sin contar los niños. 600, fíjense, o sea, es muchísimo, muchísimo lo que se prosperó al pueblo. Esto sin contar los niños. ¿Dónde está eso? Anoten la cita. Eso está en Éxodo 12, verso 37. No vamos a ir para allá, pero anótenlo para que ustedes puedan revisarlo. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con la parasha. Ya recordamos en dónde nos quedamos, ya recordamos en qué punto estamos, etcétera. Bueno, Génesis 47, 28, ahí están, ¿verdad? Sí, muy bien. Génesis 47, 28. Dice, y vivió Jacob, ahí está, Vaihi Jacob, o Vallejí Jacob. Vaihi Jacob, vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. ¿Amén? ¿Vamos bien? Muy bien. Hace un momento les decía yo que esta parasha, al igual que Hayesara, nos habla de la muerte de Jacob. ¿Cómo ve el Eterno la muerte de un santo, como en el caso de Jacob? Vamos a verlo para todos los nuevecitos. Recordemos que siempre hay nuevecitos. Salmo 116. Salmo 116, anoten la cita en el verso 15. Dice, Salmo 116, 15 dice, estimada es a los ojos de Yahweh la muerte de sus kadoshim. La muerte de sus kadoshim. ¿Cómo? ¿Cómo podemos entender esto? Hay un tema muy interesante, véanlo, nuestro amado Rubén nos lo dio hace unos años. Muerte, ¿qué es? Muerte, ¿qué es? Véanlo. Es que de veras hemos tenido mucho material, gracias al Eterno que nos ha permitido estudiar hasta el día de hoy con nuestro amado Roe, así que hay que aprovecharlo. ¿Ya lo anotaron? Muerte, ¿qué es? Para que lo repasen. Bueno, Salmo 116, 15, estimada es a los ojos la muerte de sus kadoshim. ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno ve de esa manera la muerte de un santo? Vamos a Juan, al Brit Hadashah. Recuerden que nosotros somos mesiánicos, por lo tanto estudiamos también el nuevo pacto, el nuevo pacto. No es Nuevo Testamento, es nuevo pacto. Juan 11, verso 25.
Muchos esta cita ya hasta se la saben de memoria, ¿sí? ¿Qué dice? Son palabras de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Dice, y le dijo Yahshua, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando un Kadosh, como en este caso Jacob, muere, cuando un santo, nosotros, pues, es algo triste la separación, pero realmente es algo gozoso, porque como lo dice la palabra, cuando un hermano o una hermana ha partido, duele la separación, pero realmente a mí me he gozado, la verdad, en el sentido de decir que muchos han partido en Shabbat. Muchos de nuestros hermanos y hermanas que han sido llamados a la presencia del Eterno han partido en Shabbat, algunos en Shabbatones de fiesta, es decir, en los días de fiesta, las fiestas grandes. Y yo siempre me he puesto a pensar, digo, ¿por qué será esto? O sea, ¿por qué cuando alguien está enfermito, habitualmente, no siempre, pero parten en Shabbat? Entonces digo, bueno, solamente el Eterno sabe, pero es de que algo es seguro es esto, que ya están en su presencia, están disfrutando de lo que nosotros anhelamos, así que no hay por qué ponerse tristes, sino al contrario, agradecer al Eterno porque pudimos conocer a ese Kadosh, a esa Kadoshot, y que bendecir su memoria y hasta ahí. Recuerden, no se hacen rezos, no se muchas veces hay almas que tienden a invocar muertos sin darse cuenta y hoy quiero compartírselos. Por ejemplo, si una persona perdió a su papá, dice, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo es el cielo? Ahí ya está invocando muertos. Eso está prohibido en la Torah. No se debe de hacer, ¿no? Nosotros recordamos a Moisés y bendecimos su memoria porque fue un gran siervo de Moisés, pero no hablamos con Moisés, ¿verdad? Esa es la diferencia, amados Sahim. Cuando un Kadosh, un santo, muere, fallece, está en la presencia de Yahweh, lo cual nos da un gozo. Ciertamente a nuestro Aj, a nuestra Jot, que es su familiar, pues le deseamos que sea fortalecido, le deseamos que sea, que el Eterno le dé consuelo en su corazón, pero no le damos el pésame. Uno y dos, nosotros sabemos que ese Aj, esa Jot, por haber sido santo, por haber guardado los pactos y sobre todo por los méritos de nuestro don Yahshua Mashiach, porque nada de lo que nosotros hagamos podría darnos la salvación, sino por la sangre preciosa de Yahshua, ese Aj, esa Jod ya está en la presencia de Él, disfrutando de lo que nosotros anhelamos. Así que no hay por qué ponerse tristes de caer en depresión. Ciertamente la distancia, la separación duele un poco, pero con la ayuda del Eterno Él da consuelo y da bendición. Bueno, muy bien. Regresemos a la parashá, amados Sahim, porque entonces así vamos a entender que dónde estaba la vista, dónde estaba el, ¿cómo decirlo? ¿Dónde estaban los pensamientos de Jacob? Vamos a leerlo, mira, vamos a leer desde, desde Génesis 47, 28. Mira. Dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José, a Joseph, su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia ante tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mis muslos. Recuerden, se refiere ahí a los tzitzit. Aquí están. Ahorita, por ejemplo, cuando uno se pone el talit, caen sobre el muslo. Entonces ahí Jacob le estaba diciendo a José, tómate de mi tzitzit. Así, para que se vea, así, tómate de mi tzitzit. ¿Por qué? Vamos a hacer todo para los nuevecitos. ¿Por qué de los tzitzit? Porque estos tzitzit son mandamiento, ¿sí? Eso está en Números 15, 37 al 41, y tienen 5 nudos que representan los 5 libros de Moisés, la Torá. Pero aquí no había Torá, claro que había Torá, entonces esto era un compromiso, un juramento. Bueno, regresemos a la lectura. Si he hallado ahora gracia ante tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo compasión y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel le dijo, júramelo. Por eso, los tzitzit, júramelo, júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Bueno. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Jacob empezaba a sentirse cansado. Ya empezaba, hay una etapa en la vida de nuestros adultos mayores, de nuestros viejos, sin ser irreverente, de los ancianos. Y eso está ministrado también en un tema
que es un tema médico, es que es un tema que se llama, permítanme, ahorita me acuerdo del título. Bueno, ya nos lo ministró nuestro amado Roy, en el cual ya una persona mayor siente que ya no tiene las mismas fuerzas, que ya siente que pues su momento puede acercarse. La mayoría de las personas en el mundo que no conocen Torah, lo que hacen en esta etapa es como chiquearse, como autocompadecerse, esa es la palabra correcta. Se autocompadecen y dicen, no, ya empiezan con miedos, empiezan con terrores, algunos porque su salud no la cuidaron bien o porque el Eterno así lo permite, tienen algunos problemas, empiezan con demencia, algunas alucinaciones, ¿sí? Ahí es muy importante entender cómo es que nosotros, como hijos del Eterno, tenemos que cuidar desde ahora, de nuestro Mishkan, de nuestro cuerpo, para que sabemos que Yahshua viene pronto, pero es un decir, para que podamos tener un envejecimiento adecuado, ¿verdad? Yahshua viene pronto, pero los que están en una etapa en la cual ya su cuerpo empieza a mostrar signos de desgaste, pues vitaminarse, cuidarse, ¿verdad? Para estar lo mejor posibles. Bueno, ¿por qué hago esta diferencia? Porque en el caso de Jacob, al ser un Kadosh, que no, pues no se iba de borracheras, no hacía cosas malas, no andaba desvelándose, no andaba metiéndose aquí y allá, vemos que el Eterno bendijo su cuerpo y hasta el último instante no tuvo ningún problema mental ni físico, ¿verdad? Ciertamente tenía descoyuntado el muslo, pero estaba fuerte. Entonces llega una etapa en la vida de los adultos mayores en donde ya dicen, ya empiezan a sentir que les falta la fuerza, gracias al Eterno y porque Jacob fue fiel a la Torá, guardó la santidad, él no tuvo muchos desgastes que ahora la gente que practica el pecado tiene. Si una persona comió cerdo y cuanta cosa inmunda toda su vida, pues su vejez no va a ser la misma que de alguien que se cuidó y comió kosher, ¿verdad? De alguien que se desveló, etcétera, etcétera. Bueno. Pero sobre todo vamos a lo espiritual. Esto es en lo físico. Quiero que primero vean ustedes lo físico. Jacob estaba fuerte, empezó a sentir que le faltó la fuerza y no se autocompadeció, sino que rápido empezó a acomodar sus cosas. Ahora, dos, Jacob no tenía consecuencias espirituales de pecados como la fornicación, el adulterio, la idolatría, la falta de perdón, la autocompasión, etcétera. No, él era libre, él era un santo. Si alguien entre la audiencia todavía tiene ira, enojo, falta de perdón, autocompasión, autosuficiencia, etcétera, etcétera, haga arrepentimiento, porque cuando el Eterno nos llame ante su presencia, si no estamos preparados, si todavía hay algo de eso, entonces no vamos a poder dar buenas cuentas. Al contrario, si alguien está en pecado, va a ser arrojado al lago de fuego, ¿verdad? Entonces, mucha atención con esto. Jacob nunca perdió la cordura, estuvo, aunque ya era una persona muy mayor, estuvo fuerte y puso de inmediato su casa en orden. ¿Cómo me doy cuenta o cómo lo podemos entender? Porque podría haber dicho Jacob si él hubiera sido una persona común. Bueno, pues ya voy a fallecer, pues ya que mis hijos dispongan. No, 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 no. Jacob rápido dijo, no, voy a fallecer. Yo no quiero quedarme en Egipto. Yo quiero que me entierren donde están mis padres. ¿Por qué? ¿Por el recuerdo? No. Porque Jacob lo que estaba diciendo era, hijos, hijos, ustedes no son de aquí. Yo no soy de aquí. Yo no soy egipcio. Yo soy israelita. Yo soy Israel. Yo quiero estar en mi pueblo, en la tierra prometida. ¿Sí se dan cuenta? Rápido, o sea, Jacob tenía la mente bien clara, mucho más clara que nada, y los dones del Ruach HaKodesh estaban operando en él. Por eso cuando él empezó a sentir que le faltó fuerza, dijo, no, puede ser que ya el Eterno me llame a su presencia pronto, rápido, yo quiero alertar a mis hijos, a mi familia, que no somos egipcios. Estamos bien aquí ahorita, pero no somos de aquí. Tenemos que regresar. Y yo quiero regresar a la cueva de Macpelá. Bueno, ahora. Aquí Jacob empezaba a sentirse cansado, ya muy cansado. ¿Y qué pasó en Génesis 48? Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Aquí ya Jacob, Israel, estaba ya enfermo. Y entonces él tomó a sus dos hijos, ¿verdad? Tomó a sus dos hijos y los llevó delante de su padre. Ahora, vamos a hacer una aclaración aquí. Permítanme, vamos al libro de Amós, porque ¿por qué era importante todo el juramento
que hizo Jacob con José, para que se tratara, uno, su cuerpo se llevara al lugar a donde él quería. Uno, dos, para que su cuerpo se tratara como debe de ser, como debe de ser. Muchas veces las personas en el mundo ahora piensan que cremar está permitido, que cremar un cuerpo es lo adecuado. No, jamás, no. Amos 2:1. Así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Es pecado la cremación. Entonces Jacob, sabiendo que ya su tiempo de ser llamado a la presencia del Eterno se acercaba, no se autocompadeció, él no tenía problemas de falta de perdón ni de rencor ni nada, así que lo que hizo fue poner todo en orden para que hasta el último momento de su existencia se guardara bien la Torah, se guardara bien la Torah. Es muy importante, amados Sahim, en todos los sentidos que Israel no permaneciera eternamente o para siempre rodeado de paganos. Imagínense, Jacob era o representaba a Israel, el patriarca. El patriarca, imagínense que su tumba estuviera rodeada de pirámides, de dioses paganos, de cuanta invocación al adversario. No, Jacob no iba a permitir eso. Él sabía que su llamado era especial, que su llamado era no solamente heredar la tierra prometida, sino dar su nombre, Israel, es decir, a todo un pueblo que ya se estaba formando ante su presencia. Entonces, rápido, vuelvo a decirlo, él estaba muy, muy lúcido, pero más que lúcido, en lo espiritual tenía un nivel muy alto. Dijo, no, yo no voy a permanecer aquí, yo no puedo permanecer aquí. José, por favor, cuando yo fallezca, llévame con mis padres. Bueno, voy a repetir esta parte. Era muy importante en todos los sentidos que Israel no permaneciera eternamente rodeado de paganos e idólatras, pues esto es una profecía de que Israel siempre debe estar aparte y de alguna manera también les estaba recordando a José y a sus hermanos que su morada final jamás estaría en Egipto, jamás estaría en Egipto. Ahora vamos a leer Génesis 48 y vamos a leer del verso 1 al 16. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Elohim omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí que yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua de la tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Mucha atención. Fíjense cómo Jacob le empieza a hacer un contexto, empieza a hacer un recordatorio a José de todo lo que le había pasado, le empieza a explicar lo que iba a hacer a partir de ese momento con Manasés y Efraín, ¿verdad? Que los iba a tomar como hijos, porque Rubén y Simeón habían perdido la bendición original que tenían por causa de su mal comportamiento, de su pecado. Luego dice en el verso 8, y vio Israel, fíjense, es que esto está muy bonito, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? ¿Cómo los vio? ¿Cómo los vio? Sí, en el verso 10 dice que no veía. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. O sea, aquí Jacob ya sabía, ya le estaba hablando a José acerca de sus hijos. Y luego dice, y los vio. Pero ¿cómo los vio? Dice, y los ojos de Israel, verso 10, estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Aquí vamos a ver 2 partes entre 2 santos, en la cual uno
Jacob tiene una visión espiritual ya muy alta y José está en proceso de crecimiento, porque, porque Jacob no veía ya físicamente, pero espiritualmente veía visión perfecta, 20/20. O sea, veía totalmente, porque tenía una unción y se había guardado, había prevalecido, había llegado hasta la meta, nunca renegó, pasó muchísimas cosas y él siguió fiel a Yahweh y él lo honró. Fíjense con atención. Entonces, verso 11, dije, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y he aquí Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia. Agradecido Jacob, muy agradecido con el Eterno. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberte de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre le ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la manera de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Por qué les digo que Jacob tenía ya la vista bien clara? Miren, vamos a ver en el verso 5, Génesis 48:5, aquí atrásito. ¿A quién menciona primero? Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés. Ya Israel ya sabía, Jacob ya sabía quién iba a ser el primogénito. Ahora, una persona que no ve puede decir, ellos sienten, tienen una percepción distinta porque sus demás oídos ¿cómo decirlo? Son más, perciben más. Por ejemplo, su oído está más desarrollado, su olfato, ellos desarrollan otros sentidos un poco más que una persona habitual, una persona común. Entonces, Jacob no veía. Entonces, vio, es decir, reconoció en ese momento que estaban Efraín y Manasés. Y no solamente los reconoció, sino que le puso la mano correcta a cada uno de ellos en su revelación que había recibido. O sea, una persona, si nosotros vamos y le ponemos a dos niños delante de una persona invidente, a lo mejor por la voz, a lo mejor por lo que ustedes quieran, podrá darse cuenta de dónde están. Pero, pero esto va más allá. Jacob desde el principio sabía a quién tenía que bendecir, a Efraín, y a quién tenía que bendecir después. A quién le iba a dar la bendición del primogénito y a quién iba a dar la bendición de Israel, nada más. Algo que José no entendió, porque ya desde el verso 5 te lo había dicho. ¿Por qué mencionó primero a Efraín? Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés. ¡Qué tremendo! A pesar de que tenía una avanzada edad, Jacob no padeció de sus facultades mentales. Estaba completamente lúcido y en él operaban los dones del Ruach HaKodesh. ¿Cómo yo me atrevo a decir que Jacob ya sabía? Para todos los nuevecitos, vamos a tener compasión de los nuevecitos porque ellos apenas están aprendiendo. ¿Es posible? ¿Es posible que Jacob supiera que Efraín iba a ser el primogénito y que de él iba a venir una gran bendición hasta el día de hoy? ¿Qué tantas cosas vio Jacob? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, esos son los dones del Ruach HaKodesh. Vamos a Primera de Corintios 12. Aleluya, y el tiempo se va volando. Pero es que es muy bonito estudiar la Torá, ir analizando despacito. Aleluya. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Bueno, para todos los nuevecitos, esto que tuvo Jacob, que se llama
Profecía es un don, y es un don del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Primera de Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Ruach HaKodesh de Elohim llama anatema a Yahshua, y nadie puede llamar a Yahshua Adón sino por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, el Ruach HaKodesh, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Adón, el Señor, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Elohim, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para provecho, porque a éste le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, por Ruach HaKodesh, a otro el hacer milagros, a otro profecía, subráyalo, yo lo tengo subrayado todo, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Ruach HaKodesh, repartiendo a cada uno en particular como a él quiere. El Eterno puso en mi corazón que estudiáramos aquí los dones del Ruach HaKodesh para que aprendamos a través de Jacob que los dones del Ruach HaKodesh son más exactos y perfectos que nuestra propia percepción. Jacob no veía, ya estaba cansado y aparte aquí vimos en Génesis que estaba enfermo, le costaba trabajo inclusive, lo hizo con mucho gusto, sentarse sobre la cama. Una persona ya físicamente tan débil tenía una percepción espiritual perfecta, porque supo a quién tenía que bendecir, por qué lo tenía que bendecir, más allá que el que estaba sano en ese momento, que era Joseph, que era José. Él no lo pudo entender y no lo criticamos. Es que el Eterno da dones, como ya lo vimos, y da revelación conforme a lo que Él decide. ¿Por qué es importante esto? Porque en estos tiempos, amados Ahim, muchas veces en nuestro entendimiento podemos ser como José y creer que las cosas tienen que cuadrar, ya lo platicamos en unos temas anteriores, en una parasha anterior, cuadrar en nuestra lógica, pero no. Una persona que no ve como Jacob, pero llena del Ruach HaKodesh, puede hacer muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas. Otro ejemplo de una persona que no vio, pero que con el poder del Ruach HaKodesh pudo hacer algo, es Sansón, ¿verdad? Recuerdan ustedes que a él le sacaron los ojos, pero a pesar de que él estaba ya invidente, con su percepción, pero sobre todo con la llenura del Ruach HaKodesh, pudo derribar el templo, las columnas del templo y aplastar a muchos enemigos, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos, amados Sahim, en donde estamos entrando a una tormenta, vienen tiempos complejos, y ahorita les quiero platicar así una pequeña reflexión acerca de estos tiempos complejos. Es necesario que recibamos los dones del Ruach HaKodesh y que los conozcamos. No podemos decir que porque alguien hace muchos años te decía bibi, babá, babububu, y que te decía que eres el don de lenguas y tú no le creíste, no creas que los dones del Ruach HaKodesh existen. No, los dones del Ruach HaKodesh existen. Yo los he visto. Yo los he visto. Personas, hermanos, hermanas que hablan otros idiomas, otras lenguas, y que están orando, intercediendo por naciones inclusive, gracias al Eterno. Ahora, si tú no te dio, si a ti o a mí no nos da el don de lenguas, tenemos que conocer los otros dones, el don de conocimiento, el don de discernimiento de espíritus. Todos esos dones los vamos a necesitar y debemos conocerlos para pedirlos. Pídelos, vamos a pedirlos. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, así como a nuestro Padre Jacob, Abba, ábrenos los ojos espirituales. Llénanos de tus dones de sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, interpretación de lenguas y muchos dones más. Danos el don de discernimiento de espíritus, para que todo lo que hagamos, pensemos, sea dirigido por tu bendito Ruach HaKodesh y podamos distinguir lo bueno de lo malo y no ser engañados por el adversario. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Aleluya, aleluya, amados Ahim. Tenemos que conocer
los dones del Ruach HaKodesh. Tenemos que conocerlos, tenemos que anhelarlos. ¿Cómo vamos a recibir algo que no anhelamos? ¿Sí? Hace unos días yo platicaba con unas personas, unas almas, y me decían, yo la verdad, pues no anhelo el don de lenguas. Yo me quedé pensando, dije, pero ¿por qué no? O sea, que muchas personas hayan fallado y que dizque hayan tenido lenguas y que hayan apostatado y demás, eso no implica que el don no sea bueno. Eso no implica que el don no pueda ser de bendición para ti, porque recuerden que el que habla lenguas a sí mismo se edifica. Y no me quiero extender tanto porque es algo muy bonito, pero repasen, recuerden que quedó de tarea el tema de todo sobre el don de lenguas, pero imagínate, para redondear esta idea. Hay una palabra que decimos cuando queremos a alguien, te quiero. Bueno, sabemos que lo correcto no es te quiero, sino te amo, porque el que quiere es como poseer, yo quiero esta libreta. Y el que ama es el que tiene amor. Bueno, fíjense cómo nada más en estas dos palabras hay mucho que aprender sobre el don de lenguas. Si yo quiero decirle al Eterno que lo amo, que tengo mucho amor por él, y yo no sé esta diferencia, puedo estarle diciendo te quiero, te quiero, te quiero, y estoy mal, porque es una palabra que en mi entendimiento es correcta, pero que no expresa lo que yo estoy sintiendo. Si le digo al Eterno, te amo, a veces la palabra se queda corta. ¿A poco no te ha pasado, amado Aj, amada Jud? Abacatus, yo te amo mucho, te agradezco mucho, pero ya las gracias, decirle gracias al Eterno, se queda corto. Bueno, toda Rabá, muchas gracias, se queda corto. ¿Cómo le vas a decir al Eterno, gracias por haberme sanado de X enfermedad, gracias por haberme guardado de X accidente, gracias por haber hecho este y este y este? ¿Gracias? ¿Se queda así? Bueno, ahí es donde podemos anhelar el don de lenguas, para poder expresarle al Eterno todo lo que tenemos en nuestro corazón de amor, de agradecimiento, de bendición a Él. Por eso hay que anhelar el don de lenguas. Y volvemos a repetirlo, como lo dijo nuestro amado Ro en ese audio. No es para, si yo empiezo a orar con otro hermano, empezar a hablar en lenguas, no, ni me va a entender. No, eso es para mí en privado, hablar con el Eterno, decirle todo lo que de veras yo tengo en mi corazón y que a veces las palabras no lo pueden expresar. ¿Sí? Aleluya. Entonces, amados Sahim, regresemos a la parashá, porque ya se nos está acabando el tiempo. Qué tremendo. Bueno, vamos a seguir. Jacob tenía una visión profética de lo que era correcto, vamos a decirlo así, como de rectitud perfecta. Él sabía que no debía, como Israel, ser enterrado con los egipcios, sino a través de a través de su muerte, recordarle a los hijos de Israel que tenían que regresar a la tierra prometida, que tenían que regresar, que no eran egipcios. Lamentablemente el pueblo no lo vio así, no lo entendió así. Eso mismo, en esta parashá, ya no me voy a extender más por el tiempo, eso mismo lo hizo José. El plan del Eterno era este, que ellos fueran, mientras estaba la hambruna, una vez pasada la hambruna, ellos salieran de Egipto y regresaran a la tierra prometida, pero no lo hicieron, porque la comodidad, ¿por qué no decirlo hasta cierto punto? La forma de vida, el vivir en una casa y no en una tienda, el tener el río Nilo y el comer muchas cosas, les resultó mejor que decir regresar a la tierra prometida y tener que trabajar. Por eso el pueblo se quedó ahí. Pero recuerden, dice en el libro de Éxodo, llegó un faraón que no conocía a Elohim ni conocía a Joseph, y entonces la esclavitud. Nuestro lugar, amados hermanos y hermanas, no está en las cuatro paredes que nos rodean. Nuestro lugar está en los cielos. Lo hemos platicado muchísimas veces. Nuestro lugar está en la presencia de Yahshua HaMashiach, ya sea a través del Natsal, ya sea a través de lo que Él quiera, y pasar con Él la eternidad. Ese es nuestro lugar, ese es nuestro espacio. No estas cuatro paredes que me rodean, no nada, amados Sahim, solamente la presencia de Yahshua. Ese es mi lugar, ese es tu lugar. Lamentablemente, Efraín y su descendencia, no me refiero a Efraín el patriarca, sino a la descendencia de Efraín, de la cual muchos venimos,
ustedes y probablemente yo, muchos de la casa de Israel son de la tribu de Efraín, no supieron valorar esto, no pudieron entender que lo que estaba recibiendo a cuando Jacob le impuso las manos al patriarca de la tribu, a Efraín, era ser el primogénito de los primogénitos, o sea, era el primogénito de Israel, el que tenía la doble porción. Ninguna tribu, ni siquiera la tribu de Leví, la tribu de Judá, ni siquiera Benjamín estaba recibiendo lo que ellos recibieron. Era un lugar súper privilegiado, pero no lo entendieron, no lo entendieron. ¿Y qué pasó? Vamos a verlo en el Salmo 78. Salmo 78. A mí me gustan mucho los salmos porque aprende uno bastante. Hay mucha Torah en los salmos. A veces los pensamos que son como nada más como para hacer una oración. No, hay mucho que aprender en los salmos. Salmo 78. Salmo 78, verso 9. Dice ahí: Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Elohim, ni quisieron andar en su Torah, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres. Hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Ellos, los efraínitas o efraimitas, se olvidaron de la Torah. Se olvidaron de la Torah y tuvieron consecuencias terribles, terribles, verdaderamente terribles. Vamos al libro del profeta Oseas. Ese libro ya está ministrado en este canal. Repásenlo, amados Sahim. Vamos a Oseas. Aquí está en el capítulo, permítanme un momento, Oseas 4. Oseas 4 en el verso 17. Dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Todo aquel, todo aquel, por muy privilegiado por muy privilegiado el lugar que tenga, si no guarda la Torá, si no anhela tener los dones del Ruach HaKodesh, me atrevo a decirlo así, porque el buscar los dones del Ruach HaKodesh es buscar guardar la Torá mejor. Todo aquel que no distingue su mano derecha de la izquierda, empieza a pecar, y cuando una persona peca y piensa que no pasa nada, cuando una persona peca y dice, bueno, no me pasó nada, sigo igual, el Eterno se aparta y permite que caiga un velo en la persona, que se queda ciego, y entonces empieza a hacer más pecado, y la maldición por causa de sus propios pecados, porque el Eterno no maldice a nadie, por causa de sus propios pecados, lo alcanza. ¿Cuál lo alcanza? Y entonces viene maldición sobre maldición. En lugar de bendición sobre bendición, viene maldición sobre maldición. Miren, vamos aquí adelantito a Oseas, en el capítulo 5, en el verso 3. Dice: Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Luego en el verso 6 dice, en el 5 y 6 dice: La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Yahweh y no le hallarán. Se apartó de ellos. En el verso 11: Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Verso 12: Yo pues seré como la polilla a Efraín y como carcoma, cáncer, a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni los curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré y tomaré y no habrá quien liberte. Qué tremendo, amados Sahim. Por eso tenemos que ser conscientes, tenemos que apuntar de una vez y para siempre nuestra vista en lo espiritual. Buscar entender espiritualmente las cosas antes que físicamente. Buscar y anhelar tener más revelación, tener una visión 2020 en lo espiritual. Que si tú, amado Aj, no has experimentado nada sobrenatural, anheles. Es que no es nada más que yo les invite, amados Sahim, sino que tú en tu corazón plantees la necesidad de anhelar, de desear tener una vida espiritual mayor, un crecimiento espiritual. Si tú solamente piensas o te limitas
a guardar los mandamientos y ya, no está mal que guardes los mandamientos, pero estás perdiéndote una bendición. Y si tú ni siquiera haces eso, sino que practicas el pecado y te dices mesiánico y piensas que no va a pasar nada, aquí lo ves, el Eterno se aparta y viene juicio, juicio, juicio contra el que está practicando el pecado hasta que se arrepienta. Porque el Eterno no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué experimentar algo así? Aquí el profeta Oseas se estaba refiriendo a la invasión de los sirios a todo lo que fue la casa de Israel. No quiero hacer una comparación tan fuerte, pero es necesario. Lo que pasó apenas en Israel no es nada comparado con lo que vivieron la casa de Israel y la casa de Judá cuando fueron llevados por los asirios y por los babilonios. No es nada, amados Ajim, no es nada, no es nada, no es nada. Está escrito en la Torá que cuando Jerusalén fue sitiada, las madres se comían a sus hijos por causa del pecado. Amados hermanos y hermanas, no es tiempo de desmayar, no es tiempo de perder de vista el lugar privilegiado que como Efraín nos ha dado Elohim. No, amados Ajim, mantengámonos firmes, mantengámonos fieles. Si alguien ha andado titubeando y con luchas, mejor afirmarse, mejor humillarse y decir al Eterno Padre, ayúdame. Ayuda a mi incredulidad, lo vimos también hace unas semanas. Ayuda a mi incredulidad, dame la oportunidad de ver y de anhelar los dones del Ruach HaKodesh. Cuando tú en el mundo has visto alguna cosa que te llama la atención, dices, me gustó, ni siquiera sabías que existía. Una mascota, un perro o un gato, lo que te guste. Ay, qué bonito está, me gustó. Cómo quisiera, ahí está ya el anhelo, que ese perro o ese gato fuera mío, ¿verdad? Bueno, ¿cómo construiste ese anhelo? A través de lo que conociste. Hoy ya conocimos los dones del Ruach HaKodesh, ya vimos la preciosidad, la majestuosidad que es que alguien tenga los dones del Ruach HaKodesh, que aún en sus limitaciones físicas no se ve menguado, al contrario, va más allá. ¿Qué esperas? ¿Los vas a anhelar? ¿O va a acabar la parashá y vas a seguir igual? Piénsalo, piénsalo. Ya voy a dejar algunos puntos, pero vamos a Ezequiel 37, vamos para allá. Esta parte del profeta Ezequiel se refiere a nosotros, a los huesos secos que fuimos restaurados, ¿verdad? Porque somos parte de la restauración. Ezequiel 37, vamos a leer del verso 15 en adelante. Ezequiel 37. Mucha atención. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el Adón. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, un solo árbol, y serán uno en mi mano. Y los dos palos, los dos árboles, sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Adón. He aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Aquí estamos, amados Ajim. Aún no estamos en Eretz Israel, pero estamos así de que suceda. Y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos por ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Mucha atención, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Ahí estamos nosotros, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. La Torá es eterna para siempre. Habitarán en la tierra en la cual di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de los hijos, para siempre, y mi siervo David será príncipe en ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de shalom,
pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi Mishkan, mi santuario, mi Mishkan, mi templo entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi Mishkan, mi templo, y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Yahweh santifico a Israel, estando mi Mishkan, mi santuario, mi Mishkan es lo correcto, en medio de ellos para siempre. Amados Sahim, amados hermanos y hermanas, pese a los pecados que nuestros padres cometieron, pese a los pecados que nuestros padres hicieron y los cuales nosotros ya confesamos delante de Yahweh, hoy tenemos la oportunidad de volver a tener todo esto, el talit, los tzitzit, tu arma de ajot, tu mitpajat, tu cobertura de la cabeza, de poder tener una Torah, de poder entenderla, porque antes la leíamos y no la entendíamos, ¿a poco no? Hoy el Eterno nos ha devuelto mucho y aquí nos hace ver que lo que nos ha devuelto todavía es una pequeña parte de todo lo que ha de venir. Imagínate, amado Aj, amada Jot, que el Eterno haga un pacto de shalom perpetuo contigo, conmigo. Aleluya. Imagínate poder compartir y estudiar Torah con nuestro Adón Yahshua Mashiach y con nuestros hermanos de la casa de Judá y con nuestros hermanos de la casa de Israel y dedicar una vida completa y llena al servicio del Eterno, del Ruach HaKodesh. Y ya no hablo de una vida física de 90, 80, 90 años, no, sino vivir por la eternidad con Él, sin enfermedad, sin preocupación, pero sobre todo, dejemos, es que eso no es nada. Estar en su presencia, sentir el amor más grande que jamás ni siquiera tus padres, ni siquiera nadie puede darte. ¿Por qué dejar eso por el pecado? ¿Por qué pecar ahora y perderse todo eso? No lo hagas, no lo hagas. Esta parashá, que es la última del libro de Bereshit, no puede terminar sino de alguna manera en la cual el Eterno, a través de lo que hemos aprendido hoy con José, con Jacob, nos deja ver la majestuosidad del mundo espiritual y de todo lo que ha de venir. Lo que ha de venir es algo fuerte. Sabemos que los tiempos se van a poner más complicados. Sin embargo, amados Sahim, estamos en un perfeccionamiento. La reflexión que les quería compartir es así, muy, muy sencilla. Había una piedra y había una estatua. Vamos a poner una estatua. No te imagines ningún ídolo. No, no, no. Una estatua. Vamos a poner que sea una esfera, un círculo, un círculo de piedra. Bueno, la piedra quería ser como el círculo, porque el círculo era bonito, porque era redondeado, tenía una superficie pulida, era agradable a la vista. Bueno, la piedra pensó que para hacer círculo era muy fácil hasta que un día un escultor la tomó y empezó a golpearla con un martillo y un cincel. La golpeaba y 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 la piedra decía, ya basta, ya no me pegues, ya no quiero ser círculo, ya no, ya basta, ya no quiero, me duele. Bueno, el escultor, con cada cincelazo que le iba dando, la estaba perfeccionando. Y la piedra después empezó a ver que la superficie que tenía no era la superficie real, que en su interior había una textura, una superficie más bonita. Eso es lo que está pasando con nosotros. El Eterno nos va llevando de etapa en etapa y de etapa en etapa. Ya pasamos un desierto, ahora viene una tempestad. ¿Por qué? Porque el Eterno nos está puliendo, nos está puliendo, nos está puliendo, nos está puliendo. Y a veces nos tiene que dar cincelazos, ¿sí? ¿Para qué? Para quitar algo que nos estorba, para quitar algo que a veces no nos sirve. Y que veamos que lo que está en nuestro interior es más hermoso que lo que está en el exterior, para que veamos que los dones del Ruach HaKodesh son más hermosos que lo que podemos percibir con nuestros ojos. Recuerden lo que dijo Pablo, él subió al cielo, dice, y si en el cuerpo no lo sé, cosas que ojo no vio y que oído no oyó. Esto que está aquí es tan hermoso, es tan precioso ver la creación de Yahweh, los animalitos, las flores, pero eso es solamente una pequeña parte, es la cubierta de la piedra. El Eterno nos está llevando a través de irnos formando, de irnos puliendo, de irnos quitando esa corteza
física, decir, no, no, hijo, no, hija, lo que está en tu interior, lo que yo tengo para ti, lo que es el Ruach HaKodesh, porque somos templo del Ruach HaKodesh y nos guardamos realmente en santidad y guardamos los mandamientos, eso es lo importante y eso es lo que es permanente. Eso es lo que es permanente, amados Sahim. Entonces, vamos a animarnos, vamos a mantenernos con ese deseo, con ese anhelo de seguir creciendo espiritualmente, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y cada vez que terminamos un libro de la Torah, todos nos deseamos Hazak, Hazak, Benit Hasek. ¿Qué quiere decir esto para los nuevecitos? Esfuérzate, esfuérzate, nos fortaleceremos. ¿Sí? Aleluya. Entonces vamos a decirlo todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Hazak, Hazak, Benit Hasek. Hazak, Hazak, Benit Hasek. Hazak, Hazak, Benit Hasek. Esfuérzate, esfuérzate y nos fortaleceremos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Más alto. Más alto, amados Sahim, acabamos el primer libro de la Torá. Que Yahweh nos conceda seguir estudiando toda la Torá y vivir en la eternidad aprendiendo más de su palabra, porque la Torá es eterna, es infinita, no se acaba. Aleluya. Ahora vamos a hacer una oración. No te pierdas, amado Ag, no peques, no peques, no pequemos, nadie, nadie. Podemos cometer torpezas y tonterías y hasta eso hay que tener mucho cuidado para no cometer, no dañar a nadie, sino que todo lo que hagamos sea de bendición. Roguémosle a Ruach HaKodesh en todo momento que sea el quien nos ayude para pensar, actuar y vivir dirigidos por su Kadosh Rahem. Y así disfrutaremos más momentos como este, aprendiendo más de la bendita palabra. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, Yahshua HaMashiach, bendito Elohim de Israel. Abba, anhelamos los dones del Ruach HaKodesh, anhelamos las lenguas para poder decirte todo aquello que con palabras, a veces hay palabras que no existen en nuestra mente para poder decirte todo lo que queremos, Abba. Cuánto te amamos, cuánto te bendecimos. Darte las gracias porque siendo indignos entre millares y millones de personas mejores que yo, mejores que nosotros, te fijaste por tu inmensa compasión en nosotros. Gracias, gracias, Abba. Gracias por darnos el privilegio, yo te doy de manera personal por darme el privilegio de poder haber cumplido un libro más, una vez más, en compañía de mis hermanos y de mis hermanas. Padre amado, ayúdanos, Abba, que todo lo que hagamos sea dirigido por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Ayúdanos, Abacados, quita nuestra incredulidad, danos más fe, danos más fe, danos más fe, danos más fe para seguir viendo y tener viendo en lo espiritual y tener una visión perfecta, más allá, Abacados, de lo que nuestros limitados sentidos pueden imaginar y vivir en tu presencia aquí en la tierra, porque tú dijiste, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está, Abacados, el Malhut HaShamaim, en nosotros, Abba, por tu sangre preciosa. Gracias por tu sacrificio único y perfecto. Bendito Yahshua HaMashiach. Toda Gabá, Abba, por este espacio, por esta oportunidad de estudiar el primer libro de la Torá. Omen, omen, aleluya. Aleluya. Y ahora vamos a exaltar con esta jalel, danzaré. La autora es nuestra amada Jod Leti Palacios.